Por último, con respecto a este análisis macro y micro, quería mostrarles algo que encontré de una empresa chocolatera que se llama La Colombina S.A., que seguramente la habrán visto en sus kioscos y ha influido sobre nuestro, está en nuestro entorno, ¿sí? Entonces encontré esto, que es un trabajo de una universidad eh, colombiana, ¿sí? Que habla un poquito de nuestra parte de macro y microentorno. Como la parte de microentorno únicamente la estamos viendo, hay una sola parte eh, de, de la parte de microentorno, que es el análisis de la empresa en sí. Entonces, pensemos o veamos esta parte del macroentorno, que en realidad le habla de análisis externo, pero en realidad es el macroentorno, ¿sí? Y más allá de ir viendo cada uno leer cada uno de estos puntos, en realidad es para ver un poquito de los puntos que se tienen en cuenta para analizar este sector económico de esta empresa colombiana, ¿sí? De chocolates, ¿sí? Entonces van a ver acá que analiza varios sectores que afectan a la empresa. Por ejemplo, el sector alimentario, ¿sí? El crecimiento del sector, el promedio de la evaluación durante el año, ¿sí? Incluso las cifras del desempleo, que también influyen sobre lo que es el análisis macroeconómico que analiza esta empresa a través de los estudiantes, eh, la colombina. Si lo vemos desde el punto del sociocultural, ¿sí? Acá tiene un análisis de lo que respecta al medio ambiente, y acá pueden ver puntos como la huella de carbono, que nosotros vimos algo parecido con la huella ecológica hace un buen tiempo, ¿sí? Y algunos otros puntos con respecto al medio ambiente, ¿sí? Obviamente que ustedes pueden parar en cualquier momento y analizar un poquito más estos puntos. También se analizó los cambios de preferencias, ¿sí? Entendiendo esto ya no como ambiente ambiental, sino sociocultural, con respecto a lo que es la empresa del Colombina, ¿sí? Y a puntos específicos como es la galleta Saltín Noel, que también llega aquí. Las actitudes, otro de los puntos que tienen que ver con la parte del análisis social o cultural, ¿sí? Y una preferencia que encontraron ellas por este chupete llamado Bom Bom Boom, ¿sí? Que también se vende acá. Y también con respecto a la parte demográfica, ahí se ve cuáles son la población colombiana de 47 millones, ¿sí? Pero más específicamente, por ejemplo, acá tenemos la distribución geográfica con los sectores donde podemos encontrar más detalle, ¿sí? Imagínense que si este mismo análisis lo hacemos en el Ecuador, va a haber sectores que no tienen una distribución poblacional lo suficientemente atractivos para que nuestros productos lleguen. Llegar a la Amazonía o llegar a Galápagos capaz que no es para toda empresa, o quizás no es ni siquiera para nuestro emprendimiento. Si vamos desde el punto de vista turístico, por ejemplo, la parte de Amazonía ya se puede poner un poquito más entretenido según los segmentos que queramos buscar, por ejemplo, turismo aventura, o Galápagos, pues uno de los iconos del Ecuador, igual que Quito. Y con respecto a la distribución del ingreso, y acá tienen niveles de, por ejemplo, pobreza, ¿sí? Que también le puede o influye de alguna manera, ¿sí? Incluso acá tienen pesos argentinos, no colombianos, ¿sí? Y desde el punto de vista global, cómo puede influir distintos países, distintos sectores, distintos
lugares donde la empresa puede llegar a vender o a crecer para esos ambientes. ¿Sí? Y respecto a los políticos, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales es la parte fiscal y la parte laboral. En nuestro país esto también está influyendo y, como en todo país, siempre la parte fiscal es uno de los puntos que más nos tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No únicamente con respecto a los impuestos, sino a distintas políticas o distintas leyes que pueden influir sobre nuestro sector. Por ejemplo, acá tienen varios que se refieren al Ministerio de Salud o regulaciones que tienen que ver con los productos alimentarios, pero no únicamente estos son los que pueden influir. Y con respecto a los laborales, también distintos puntos que se tendría que tener en cuenta. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, la última leyes de justicia laboral, también esto tendría que influir sobre nuestro emprendimiento o nuestro análisis macro, cómo nos influye eso a nosotros. ¿Sí? Y el tecnológico, las tecnologías, cómo pueden influir sobre esta empresa colombina. ¿Sí? Respecto al análisis interno, en realidad dentro de nuestro análisis macroeconómico, el análisis interno sería la parte de conocer a nuestra empresa y tanto las personas como las cosas que están dentro de nuestra empresa que nosotros podemos influir o no. Entonces, dentro del análisis macroentorno, el análisis interno sería el análisis de nuestra misma organización o el análisis de nuestro emprendimiento. Ver cosas que aunque no estén todavía llevado adelante en una realidad, podemos ya ir analizando, ¿sí? Por ejemplo, nuestras propias fortalezas, ¿sí? Entonces, dentro de este análisis se analizó dentro de lo que es la empresa colombina una parte de responsabilidad social empresarial que la ve a través de la Fundación Colombina, el marketing y cómo esto influye dentro de lo que es el llegar a nuestros consumidores, bueno, los consumidores de la colombina, la distribución efectiva, el modo de distribución, que para estas empresas que llegan a todos lados de un país es bastante importante el modo que se lleva adelante la distribución, los sistemas de información para llevar adelante una empresa de este tamaño, ¿sí? Los recursos tangibles, como puede ser la parte financiera de la organización, los físicos, las plantas y los intangibles, ¿sí? Y la tecnología que se refiere exclusivamente a la organización, ¿sí? Y los recursos intangibles como las personas, la innovación de la empresa y la reputación que tiene la misma, ¿sí? Estas son las fuentes y las personas que lo hicieron. Esta última parte de microentorno y específicamente el análisis interno de la empresa lo pasamos rápido porque al final es un sentido informativo. Ok, entonces hasta aquí iría lo último que sería las clases que verían conmigo y que tendrían que ir dentro de su portafolio, además de las tareas que les envié. ¿Sí? Entonces, ese era el punto que le quería contar ahora. ¿Sí? Por último, recordar un poquito que el 3 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, ya se va a abrir la feria de emprendimiento, donde nosotros ya saben dónde vamos a tener nuestro lugar y esperando que el trabajo que se haga ahí sea profesional y que realmente muestren sus 7 emprendimientos, que al final son los 7 grupos que tenemos hasta ahora, y como ya sabían, si alguno quiere presentar aparte su propio emprendimiento o su propia idea, no hay ningún problema en hacerlo. Recuerden que lo único que contamos es con la ubicación, necesitamos bajar las sillas, bajar las mesas, vestir todo lo que es el stand, buscar una carpa, si va a tener la necesidad de utilizar tecnología, por ejemplo, algunos que hablan de productos desktop,
si quieren hacer algo, sería muy positivo tener una extensión que me lleve a una licuadora o un extractor de frutas o lo que sea que vayan a utilizar para poder especificar eso. Si alguno prepara un video, seguramente necesitarán electricidad. O si no, ya saben que pueden determinar a través de trípticos las mismas ideas o las mismas cosas que vemos hasta ahora. ¿Sí? O sea, lo mismo que me explican en forma oral lo pueden poner en la forma escrita. La idea es mostrar su emprendimiento o su idea, siempre pensando que estamos en la parte previa a la confección de un proyecto empresarial. ¿Sí? Estamos recién dando la idea. Ok, hasta aquí llegamos. Hasta luego.